Amén. Ojalá fuese así, que aprendiéramos a echar todas nuestras ansiedades al Señor. Viviríamos con mayor gozo, viviríamos con mayor tranquilidad, pero muchas veces nos creemos que somos nosotros los que podemos resolver todas las dificultades y problemas. Voy a continuar, como he hecho en domingos pasados, con la idea principal que he intentado transmitir, y es la importancia de predicar, de evangelizar, de vivir el mandamiento último del Señor, de id y predicad el evangelio, haced discípulos a toda criatura en todas las naciones. La predicación de hoy tiene como fecha 6 de abril. Ya sabéis que empiezo y no acabo. Y es la continuación. Lo enfoco, doy un enfoque, pero la importancia de todo esto es que haceros sentir a cada uno de vosotros lo importante que sois para la obra de Dios. Lo importante es reconocer en nuestra vida el propósito que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. La última predicación, aquel mensaje de id y haced discípulos y predicad, hicimos un repaso de qué ocurrió realmente con aquellos 12 discípulos. ¿Fueron obedientes a ese mandato? Y lo vimos que sí, ¿no? ¿Os acordáis, los que estabais presentes? Porque no se grabó. Carlos no estaba y no se grabó, así que no lo habéis podido escuchar por internet. Está escrito, ¿no? Amén. Porque no es lo que nosotros decimos, sino lo que dice la palabra. De hecho, hoy va a ser un mensaje muy bíblico, muy expositivo. Quiero expresar las menores opiniones y quiero que la Biblia nos hable. Porque la Biblia es el espejo espiritual con el que debemos contrastarnos. Id a las fuentes, a las fuentes. Vivimos en un país católico y un país católico tiene en cuenta la Biblia, pero también tiene en cuenta las tradiciones, las enseñanzas acumuladas. Me resuena aquella palabra de Jesús cuando, frente a aquellos que tenían judíos, que tenían sus tradiciones, les dijo: bien habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones y enseñanzas. Es verdad que el ser humano da opiniones, pero si tienen autoridad, esas opiniones las elevan a categoría de palabra de Dios. Y no. La única palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y el testimonio que acerca de Él ha quedado reflejada en las Escrituras. Un proceso largo, laborioso, discutido. Pero cuando leemos estas Escrituras, sabemos que la voluntad de Dios está reflejada. A pesar de las críticas y las luchas, es una palabra en la que nosotros nos podemos inspirar. Hemos leído el capítulo 9, pero en realidad yo voy a predicar sobre el capítulo 10. Algunos podríais decir, el otro día me dijo una hermana, es que hasta la muerte tenemos que llevar nuestro testimonio. Pues hermanos míos, quizás en España en este momento no, pero en el mundo, repito, hay muchos países donde los cristianos, por ser cristianos, y especialmente por ser cristianos, son perseguidos hasta la muerte. ¿Queréis mirar lo que está ocurriendo en Siria hoy? Lo que ocurre en muchos países. Hermanos, seguir a Jesús merece la pena hasta el último aliento de nuestra vida. Hay unos capítulos del Evangelio de Juan que a mí me tienen enamorado y que vuelvo a la lectura día tras día. El 15, el 17, el 18, donde Jesús en la intimidad habla con los suyos de, ojo, os advierto de las consecuencias de seguirme y de obedecerme. Pero si no os avergonzáis de mí, si no os avergonzaréis de hablar de mí al mundo, yo no me avergonzaré cuando venga ante mi Padre. Porque diré, estos han sido fieles hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto, no deseo a nadie, a ninguno de nosotros, ni a mí mismo, vivir en una época en que por predicar desde aquí, o a predicar en la calle, o por simplemente ser cristianos, seamos los enemigos del mundo. Sin embargo, Jesús dice, la amistad conmigo os pone en la posición de ser enemigos del mundo. Por eso no os extrañéis. Si el mundo, y entendiendo por el mundo aquel que no es sensible a mi verdad, a mi palabra, a obedecerme, os aborrece.
porque lo hicieron conmigo. Y si lo hicieron con el Señor de los cielos, ¿qué no os harán a vosotros? Insisto, decimos, hay que tener 2 narices para bautizarse. Hay que tener bien puesto, hombres y mujeres, cuando obedecemos el Evangelio, porque nos declaramos enemigos del mundo. Y esto lo vamos a ver en la palabra. Esta iglesia, esta congregación local, fue una iglesia desde sus principios evangelizadora. Aquí tenemos un reconocimiento a nuestro hermano Juan Antonio Monroy, de esta iglesia del 68 al 86. Para los que venís de fuera y no conocéis la historia, esta iglesia en sus primeros tiempos tenía un programa de radio a nivel nacional. Tenía una imprenta que imprimía Nuevos Testamentos y los distribuía. Tenía una imprenta donde se hacían cursos bíblicos y se difundían. Y llevó, desde esta congregación, se luchó mucho por la libertad religiosa y por la expansión del Evangelio. Era una iglesia evangelizadora. Era una iglesia que tenía muchos recursos. Sabéis que nuestro hermano Monroy, cuando viene aquí, dice, la diferencia entre nuestro hermano Manzano, Jesús Manzano y yo, es que él es pastor, yo no. Yo no me he preocupado, yo me he preocupado por la extensión del Evangelio. Inició el Evangelio en España, trabajó no solamente para las iglesias de Cristo, sino para las demás, porque fue un luchador incansable. Lo que tenéis que entender es que nosotros a miles y miles y miles de personas se les abrió el Evangelio en una época muy difícil, en una época muy cerrada, la iglesia extendía el Evangelio. Se tomó muy en serio el hecho de ser testigos de Cristo, de esta manera. Hoy en día seguimos también extendiéndonos, predicando el Evangelio. Los que venimos aquí insistimos en la importancia que cada uno, de acuerdo a los dones que hemos recibido, seamos testigos de Cristo allí donde estamos. Los jóvenes, que lo seáis con vuestros compañeros. Los mayores, que lo seamos en el ámbito donde nos movemos, en el mundo profesional. Yo insisto en lo que decía Job. ¿Qué daño hacemos si les hablamos de que Dios ha expresado su misericordia? ¿Qué es evangelizar? Es llevar una buena noticia. No es un amargavidas. Es alguien que le abre la posibilidad a la gente de vivir la alternativa en un mundo y cada vez más feo, cada vez más injusto, cada vez más con problemas. Y decimos, los datos están ahí. Un mundo que tiene necesidad de drogas, de alcohol, las legítimas y las ilegítimas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir la vida del Espíritu. Y cuando no tenemos paz en nuestra vida, cuando tenemos estrés, como lo llamamos actualmente, tenemos que acudir a sustancias que de alguna manera nos saquen de ese estado de limitación y de angustia y de preocupación. La palabra de Dios dice, vosotros llenaos del Espíritu Santo. Insisto, los hijos de Dios tenemos el poder de Dios. El poder de Dios primero para nuestras vidas. Tenemos que albergar la posibilidad de que el poder de Dios llegue a nuestras vidas desde nuestra intimidad, desde nuestro más profundo. ¿Dónde está Dios? ¿En el asiento o en las paredes? Dios está en cada uno de nosotros. Y Dios está entre nosotros. Porque aquí le glorificamos y le alabamos y le damos la oportunidad. Y venimos aquí una y otra vez a ver qué tú me puedes enseñar de mí. ¿Qué te ha puesto en tu vida el Espíritu Santo para que tú sea algo que a mí me motive a aprender? Yo de ti, tú de mí y uno de los otros. Convertimos el chisme, lo enterramos en una bendición. Veo tu debilidad, pero oro por ella. No hago sangría de tu debilidad. Lo que hago es decir, Señor, ayuda a mi hermano para que él vea su paja. Yo veré mi viga. Y si me ayudas a que el hermano me diga cuál es mi defecto, te doy gracias por él. Pero todo en el amor del Señor. Amén. Fijaros que la obra de Dios no acaba en los 12, porque si hubiera acabado en aquellos 12 que fueron testigos, no estaríamos aquí. Después de los 12, Jesús dice aquí en el capítulo 10, después de estas cosas, ¿y qué hay cosas? Y voy a repasarlas. Hay muchas enseñanzas entre aquellos 12 que volvieron. Id, extended el reino de Dios predicando el Evangelio y sanad.
De hecho, hay una frase que hoy repetimos a casi todos. ¿Cómo está el viaje? He llegado sano y salvo. Veréis que lo usamos todavía. Es decir, sano y salvo. En salud y vivo. Pues esto es el mensaje que transmitimos. Un mensaje de salud. Hay algunas palabras, dice, ¿por qué hay tantos enfermos entre vosotros? ¿No habéis llegado a identificar vuestra enfermedad? ¿Por qué hay tantos problemas entre vosotros? ¿Por qué los problemáticos no resuelven su problema? ¿Por qué? Todos podemos criticarnos unos a otros, pero mejor que criticarnos es usar el sistema de Dios. Orad unos por otros, para que podamos vivir en salud. Ya sabéis que hasta este acto se nos dice que reflexionemos si estamos preparados. No porque no tengamos el derecho a tomarlo, sino para que no lo tomemos indignamente. Porque Dios quiere que todos estemos en salud. Si tengo un problema con mi hermano, voy y lo resuelvo antes de decir que estoy en paz con Dios. Tengo que resolver el problema, porque los conflictos que no se resuelven, ¿cómo se hacen? Es como la bola de nieve, ¿no? Mueves una piedrita y la bola va volando, volando y se va haciendo una gran bola. Nosotros tenemos que resolver los problemas con la ayuda de Dios. Después de estas cosas, dice el Señor, ¿de qué cosas? Hay muchas enseñanzas. ¿Cómo tengo que resolver los conflictos con aquellos que no son de mi iglesia? ¿Los considero fuera? ¿Oro por ellos? ¿Cómo tengo que tratar a mis enemigos? ¿Mando fuego del cielo como hizo Elías o no? Y Jesús dice, no. Nosotros no vamos por ahí. Que lo hiciera Elías no significa que tengáis el derecho a mandar fuego del cielo para todo aquel que os lleva a la contraria. Y que menosprecéis a todos aquellos que no sean de la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. No significa toleramos, porque si no están contra nosotros, por nosotros es. Ahora, los de la Iglesia de Cristo mucho mejor, porque creemos en nuestra forma, en nuestra expresión de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, de congregarnos con el Evangelio de la forma que lo hacemos. A partir de ahí Jesús dice, ya no son solamente esos 12 que fueron testigos míos, sino me voy a apoyar en otros 70, a los cuales les voy a mandar y les mando lo mismo, porque Dios no ha cambiado. Extended el Evangelio, comunicad el Evangelio. Y vosotros me diréis, pero cualquier persona hoy sabe del Evangelio, ¿de verdad? Preguntad a alguien si ha leído el Nuevo Testamento. Haced un sondeo, por casualidad, esta semana, hasta la semana que viene. Vamos a la gente que conocemos y le vamos a preguntar, oye, ¿tú casualmente has leído el Nuevo Testamento? ¿Has leído la Biblia? En un país religioso, ya mucho menos de lo que tradicionalmente era antes, nos encontraremos con la ignorancia que hay en este país acerca de lo que es la voluntad de Dios. Pero sí, el caballo de Troya, el no sé qué, habrán leído y conocen a Jesucristo a través de novelas, de temas semihistóricos, pero no conocen el Evangelio, la fuente de Jesús, ni el poder que en él se encuentra. Aún en un país religioso, ¿o no es así? Si me equivoco, aquí como ahora vivimos de estadísticas, pues bueno, levantamos nosotros estadísticas. Preguntamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, oye, ¿tú has leído el Evangelio? Yo no me he encontrado a nadie. Os recuerdo que a veces tenía un vecino que se fue, que había... pues anda que yo no he impreso millones de Biblias en mi imprenta. Millones de Biblias impresos. ¿Pero has leído? No. Pero revistas evangélicas, así. Revistas evangélicas que imprimo yo. ¿Pero has leído alguna? No. Hace años nosotros nos preguntábamos, cuando hacíamos la revista nuestra había una revista que publicábamos mensualmente en España, y nos preguntábamos, Juanjo Monroy decía, ¿y la persona que os escribe los textos, que entonces hacían una máquina con poses con unas bolitas de historia, esa no, con todo lo que está leyendo acerca de mí del Evangelio será creyente? Pues no por leer y escribir, es por obedecer el Evangelio que nos hacemos creyentes. Es por entender el Evangelio que nosotros nos ponemos. Es por la fe que ponemos en la noticia de Dios. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Porque habéis oído? No, porque habéis creído. Habéis puesto vuestro entendimiento y vuestro corazón en obediencia a Dios. Y dice el Señor Jesús, yo no voy a estar presente, pero os voy a dar las herramientas para que continuéis mi ministerio. Primero aquellos 12 que, como vimos, lo creyeron y lo obedecieron. Dejaron sus oficios, algunos supongo hasta donde la imaginación me permite llegar, que dejaron hasta sus familias, los casados,
en alguna medida. Supongo que andarían con la prudencia que nos habla el Evangelio, pero no le dejarían sin comer, les darían, los proporcionaría, entenderían, llegaría a un acuerdo y con sus mujeres para decir hasta qué punto ellos tenían que obedecer al Evangelio. Y lo que nos enseña el capítulo 10 de Lucas, que el Señor también nombró a otros 70, a quien envió como los testigos de Jehová de 2 en 2, dice, delante a cada ciudad y a donde él había de ir. Y les decía, mirad, la mies es mucha, pero la gente dispuesta a trabajar en la mies muy poca. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Jesús utiliza al ser humano. Yo una y mil veces me pregunto, Señor, ¿no tienes multitud de ángeles? ¿Por qué no envías a ángeles? Y el Señor dice, pero bueno, ¿me queréis dejar a mí hacer las cosas a mi manera? Yo creo en vosotros, creo en ti. Pero es que yo soy muy limitado. Conmigo no. Conmigo, tus limitaciones se convierten en una herramienta útil para mis propósitos. ¿Lo entiendes? Cada uno de nosotros somos muy importantes. Yo no voy a ser nunca Schwarzenegger, ¿vale? Ni lo pretendo. Tú no vas a ser nunca Miss Universo, ni lo pretendas. Pero para Dios eres el Mister y la Miss para la obra que te tiene preparada. Nunca te sientas insignificante. Todos tenemos la posibilidad de abrir el cielo a multitud de personas. Simplemente con que les hablemos de Cristo. ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Nos atrevemos a hacerlo? ¿Lo hacemos? La mies es mucha, los obreros pocos. Qué importante es estar preparado y colaborar en la difusión del mensaje del Evangelio. Yo sé que en la forma que hay muchos hermanos de predicar el Evangelio el día del mes que se sale en esta congregación, hay unos pocos hermanos que van. Yo tampoco voy. No significa eso que nosotros, por eso no estemos evangelizando. Cada uno en su ámbito, con sus dones y a su forma. Hay escasez de obreros, hay mucha gente que necesita ayuda espiritual, no hay suficientes personas para decir el mensaje. Desde aquí se ha predicado muchas veces que la gente que te vende droga convierte a más gente que los creyentes, ¿no? Pero es que, claro, la droga te hace... Un día te invitan, lo has probado, te has sentido... ¡Ay! Se me han quitado los problemas. Estaba escuchando el otro día de uno de los problemas. Se me han quitado los problemas. Un poco de alcohol. ¡Ay! Se me han quitado los problemas. ¿Se te han quitado los problemas? Sí, sí. En la Biblia también está dicho que, de hecho, nuestro Señor Jesús hizo un buen vino en su primer milagro para que la gente se desprendiera de sus problemas. El problema es que tú continúes en esas sustancias y se te convierte en un verdadero problema. Te hagan alguien esclavo de sustancias. Y la única esclavitud que merece las penas es el esclavo de Cristo. Porque cuanto más esclavos y más obedientes somos a Él, nos sentimos más liberados. Cuanto más le obedecemos, cuanto más seguimos su consejo, más libres nos sentimos. Porque, entre otras cosas, Dios no pone cadenas. Es necesario acudir a Dios y decirle, Señor, ayer te ofrecí mi vida, hoy también te la pongo a tu disposición. Es tan respetuoso nuestro Señor que si no hacemos esto constantemente, Él no nos tiene enganchados, ni acribillados, ni con una bola ha pasado. Es tan respetuoso que nos dice que tenemos que acudir nosotros. Ayer fuimos de bendición para ti, Señor. Hoy quiero seguir siéndolo. Por eso dispongo mi alma, mi corazón, mis pensamientos a tu servicio. Jesús, rogad al Señor, orad para que el Señor envíe obreros a la mies. La oración, el ruego, para que la obra sea dirigida desde los cielos, no desde las tierras. Ha habido muchas veces que la gente ha hecho organizaciones para extender el Evangelio, hacen grandes concentraciones, grandes grupos, a nivel humano, ¿no? Abrimos estadios, hacemos cosas con todas las herramientas humanas. Pero la palabra nos enseña que es muy importante que de toda acción humana
la acción proceda de los cielos. Rogad al Señor para que los obreros sean obreros de Dios. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores se levantan por el mundo. ¿O no? Dios nos hable la realidad de los ojos. Y dice aquí, en el versículo 3 del capítulo 10, he aquí, yo os envío como ¿qué? Como ovejas. ¿En medio de quién? De lobos. Vosotros estad preparados y prevenidos. Señor, ¿no podía ser al revés? Yo siempre me he identificado con un león y un tigre. Y de hecho es uno de mis problemas a la hora de presentar el Evangelio. Como empiezan a mofarse del Señor, me sale el león y me sale el tigre. Y yo tengo que decir, Juan, menos mal que el Señor me ha enseñado a pedir perdón rápidamente. Porque la docilidad a la hora de predicar el Evangelio es muy importante. Hacerlo con mansedumbre. La oveja no molesta a nadie. Pero también el lobo es muy molestón, ¿eh? Los pastores nos dicen que el lobo no se conforma cuando llega entre ovejas a matar a una, ¿eh? Lo que hace es una matanza increíble, aunque no se la coma ninguna. Lo suyo es la sangre. Y cuanta más sangre, mejor. Señor, tú has cogido esa idea para decirme que cuando yo te obedezco a ti y soy testigo, ¡puf!, me vino otra vez a la cabeza lo que me he oído muchas veces en mi vida. Juan, qué buena gente eras. Pero lo malo que tienes tú es esa pesadez tuya con hablar de Cristo. Si no tuvieras eso, serías perfecto. Pero bueno, si yo no tuviera a Cristo, no tendría nada. ¿Me entiendes? ¿Qué me sirve a mí ser buena gente para ti? Ser un tío enrollado, ser majo, ser trabajador. ¿De qué me sirve? A mí me sirve tener a Cristo en mi vida. Porque Él es el que me hace ser como yo soy. El que me hace ser, tener la bondad más o menos natural que tengo. El que me hace ser un tío enrollado como tú dices. Es que gracias a Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, a lo mejor no era tan así. Jesús nos dice que somos vulnerables. El cordero se identifica con la inocencia, con la vulnerabilidad. El lobo, en cambio, con el peligro y la hostilidad. Los discípulos son enviados a un mundo hostil. ¿Recordáis cómo acabaron los 12 discípulos? ¿Quién murió de muerte natural de los 12? Juan. El resto, ya sabéis, o en la cruz, o apaleados, o atravesados, o aserrados por obedecer al Evangelio. Entonces, Señor, tú me mandas a un mundo hostil. Sí. Y cuanto más sufráis, más recompensa tendréis en los cielos. Ay, Señor, qué difícil me lo pones. Bueno, tan difícil como que las cosas son así. Cuanto más me obedezcas, más bendición vas a tener en tu vida. ¿Hasta este punto? Hasta este punto. Señor, por eso dice en la oración, ya que me has puesto que tengo que hacer este trabajo, Él dice en la oración del Padre Nuestro como, Señor, si paso por la prueba, dice, pero líbrame del mal, ¿no? Señor, líbrame del mal. Hasta el mismo Señor Jesús recurrió a este derecho cuando estando en la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Si es posible, evítame la muerte, una muerte prematura, como tantos miles, cientos de miles que hoy están muriendo por ser fieles a Cristo. Aunque nosotros esas noticias no lleguen. Solamente llegan noticias que nos causan tristeza y pena en el mundo que vivimos. Porque está hecho para que nosotros nos debilitemos día a día. Pero dice Jesús, a pesar de la vulnerabilidad, la frase implica que aunque Jesús nos envía, Jesús promete protegernos, su apoyo para llevar a cabo la misión. La misión de los que evangelizamos no vamos como una espada, vamos con paz y vamos con humildad. Lo que indica que la misión no es confrontar a la gente, sino es llevar un mensaje de amor
y de salvación. De amor y de salvación. Predicar a Cristo. ¿Usted por qué me predica a Cristo? Porque yo creo que su vida necesita amor y salvación. Y porque su vida, aunque usted no lo crea, está sometido a juicio de Dios. En resumen, esta frase implica, como decíamos el domingo pasado, cuando predicaba, el domingo que prediqué, que aquella valentía, que aquella fe de aquellos 12 discípulos, la necesitamos también en nuestra vida para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Amén? En un mundo que es adverso. Yo os digo, los que queráis bautizaros, una y otra vez, no os engañamos, decimos verdad. Haceros amigos de Cristo es enemistaros con el mundo. Y como dice el autor de Hebreos, desde el primer siglo muchos perdían propiedades porque confesaban a Cristo y algunos perdían la vida porque algún líder en aquel momento entendía que confesar a Cristo era incompatible con confesar al Rey. Hay otra enseñanza que nos va a expresar el versículo 4. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Cuando vayáis a testimoniar, esto es verdad que no estamos hablando de un caso concreto, es un caso especial. En aquel momento Jesús le dice que no os preocupéis de las cosas materiales, porque Dios mueve los hilos. Hace años oí el testimonio del hijo de un pastor, de un predicador evangélico, que decía, mi padre dejó su trabajo por servir al Señor Jesús. Y no te puedes imaginar que en esta casa dependíamos de las ofrendas de los hermanos, de los donativos de los hermanos. Y nunca nos quedamos sin comer cuando dependíamos de la ayuda del Señor. El Señor mueve su obra. Yo sé que esto es difícil, pero aquí nos está enseñando, cuando nos entregamos a Cristo, tenemos también que entender que Él provee. Él provee para nosotros. La misión es urgente y no os distraigáis con las cosas de comer. Sí, Señor, pero también en tu palabra tienes enseñanzas. El apóstol Pablo nos dice que sus manos le servían para trabajar. Sí, algunos hemos copiado ese modelo. Hemos dicho, yo tengo un trabajo secular porque no quiero ser una carga en la congregación para predicar el Evangelio. Lo hemos creído. Pero también está la promesa del Señor Jesús. Si algunos se implican totalmente en su vida, de que el Señor mueve las cosas para que no le falten recursos a él y a su familia. Enfatiza también la palabra que es importante que vivamos una vida simple y de humildad en la misión de los discípulos. ¿Por qué? Porque la humildad implica una menor preocupación por la imagen de cuando haces el trabajo. Ya veis que hoy los predicadores, delgados, guapos, con pelo, yo no valdría para predicador al estilo de hoy, gordito, aunque intento cada día un poquito menos, ya sabéis que lo prometí. Esta semana me pongo en ayuno otra vez, así que en unos días pesaré 5 kilos menos. Pero lo importante no es esto. Lo importante es que nuestras vidas se simplifiquen al punto de que seamos útiles. Porque cuando nos ocupamos de las cosas de este mundo, hay una incompatibilidad. Y bien Satanás hace para que te vayan muy bien las cosas en este mundo, para que le dejes de servir al Señor. Cada uno lo tiene que ver en su vida, porque las pruebas son a medida de cada uno en su vida. Pero la enseñanza está ahí. Vida simple, una vida minimalista, confórmate con lo que es esencial. ¿Qué nos podemos llevar al otro lado? Pues eso es lo que tú tienes que acumular. Acumula lo que te puedas llevar al otro lado. Lo de las cuentas corrientes no se lleva. Hay gente que acumula. Sí, los reinos de este mundo acumulan. Y cada vez acumulan más, en detrimento de que la mayoría de la gente acumulemos menos. Es, como dice el foro de Davos, no tendrás nada y serás feliz. Claro. Y tú tendrás todo y serás un desgraciado, ¿no? Eres un desgraciado porque buscas las desgracias de toda la gente. Porque toda la vida nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros nos enseñaron, hijo mío, ten tu terrenito, tu ovejita, tu gallinita, tu casita, que es tuya. Ahora dicen que no. Vivimos tiempos muy especiales. La palabra de Dios nos dice a unos y a otros que nuestra vida y nuestra imagen esté sometida a la enseñanza de Dios, a lo que Dios espera de nosotros
y a lo que debemos ser de cara al mensaje eterno de Dios. Y todos hemos de comparar lo que este mundo nos propone y la propuesta de Dios. La propuesta de Dios se llama iglesia, se llama reino de Dios. Extendiendo el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios y vivir, como dice aquí, en salud. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo, porque si me meto en ello, no acabamos hoy antes de la 1:30. Así que, hermanos, hago un énfasis en lo que voy a retomar, lo que he dicho al principio. Cada uno de nosotros somos muy importantes para Dios. Yo te pregunto a ti, ¿te sientes importante delante de Dios? A un pobre, ¿cómo te sientes? Dime, ¿te sientes importante? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Te sientes amado por el Señor Jesús? ¿Amén? ¿Vive en tu vida el Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Te falta poder para llevar a cabo la obra de Dios? Amén también. Me falta, pero se lo reclamo cada día. Cambian mucho las cosas. Cuando salimos con nuestros dones y nuestras capacidades, o cuando salimos con esos mismos, más la aportación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿A que cambia mucho? ¿Qué he de hablar? Yo a veces aquí digo, Señor, ¿de qué hablo? Y por eso cada vez me hago una guía, pero luego le pido al Espíritu Santo que me guíe. No sé si lo hace o me confunde. No lo sé. Porque cuando también si uno se expone, también deja lugar al diablo. Es importante que cada uno reflejemos lo importante. Pero para mí lo vital es saber que cada uno en nuestra vida somos tremendamente importantes para llevar a cabo la obra de Dios. Comenzando por algo personal. No querer cambiar tanto al otro como cambiarte a ti mismo. La idea de santidad, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Reflejaros, os voy a decir esto, haceros esto una idea. Lo he oído de gente que trata con estos especialistas que hay en sacar los demonios, diciendo que de alguna manera nuestra santidad, en la medida que nos reflejamos más la luz de Dios, eso nos da derecho a aproximarnos a Dios. Porque ni aun los ángeles están en la presencia de Dios. ¿Cómo me estás diciendo? La Biblia dice que algunos le vieron cara a cara. No, no es así. Cara a cara al Dios verdadero, al Dios eterno, solamente la ha visto nuestro Señor Jesucristo. Los demás nos aproximamos. Por eso nuestra tarea siempre es vivir una vida de santificación, de ser mejor. Algunos lo hacen a través de la oración, a otros lo hacen a través de la acción, a otros a través del trabajo. Pero lo importante es que saber que hay una relación. En cuanto queremos cada día parecernos más al Señor y nuestra santidad. Porque como dice la palabra, si algún día queremos estar en la proximidad próxima a nuestro Señor celestial, es necesario que antes santifiquemos nuestras vidas. ¿Quién no quiere estar en la presencia de Dios? ¿Quién no quiere? ¿Sabéis que el Señor Jesús nos ha dicho, tenéis derecho por la sangre derramada de Jesucristo, por la gracia eterna que os he dado, pero vosotros también tenéis una parte que hacer? En la medida que vuestra obediencia a los mandamientos, a lo que os he pedido, la llevéis a cabo en vuestra vida, en esa medida que os santifiquéis, en esa medida estaréis próximo al Padre. Bueno, Señor, si a mí me da lo mismo. Estando en el último banco, hay gente que prefiere el primero, pero el último banco. Pero si estoy en tu ámbito, Señor, sí, estarás en mi ámbito. Es la promesa del Señor Jesús. Padre mío, los que me han amado, los que han creído en mí, los que han hecho y están haciendo tu obra, quiero que donde yo estoy, estén conmigo, donde estén en tu presencia. Pero de alguna forma, de alguna manera nos dicen que en la posición en que estaremos, no estamos buscando puestos de poder, pero sí puestos de proximidad. ¿Quién no quiere estar próximo?
En las bodas, ¿quién no quiere estar próximo al matrimonio? Ahí la gente se siente mal cuando te ponen en el último. A algunos no nos importa, ¿no? Pero lo importante de cara al Señor es que sabemos que estamos en su ámbito y deseamos estar lo más próximos a Él. Nuestro trabajo, santificarnos en su nombre. Amén. Amén. Pues seamos todos testigos, enseñemos el Evangelio y prediquemos a Cristo. Porque esa salvación y ese gozo y esa paz que tenemos en Cristo no es para ser egoístas, es para llevarlo a todos los demás. Y para enseñar que hay una alternativa al mundo que vemos y vivimos. Y se llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Y nosotros ya hemos empezado a vivir en ese reino. Que el Señor bendiga vuestras vidas.